del cambio cultural y termina con la instalación de la organización por procesos. ¿Cómo determinar la velocidad del cambio, disminuir la resistencia y desarrollar la flexibilidad y la mentalidad orientada a resultados? Le puedo dar una respuesta muy larga, pero una respuesta corta es decidir de inicio qué tipo de sistema de medida necesita. Va a ser efectivo para su organización. Y las circunstancias particulares de su empresa van a variar mucho. Por eso es tan... Denos una respuesta más larga. Muchas veces las organizaciones dicen, ¿saben qué? Tenemos este problema, necesitamos implementar este tipo de cambio. Pero no miran a su sistema de medida en cuanto a rentabilidad, contabilidad. No ven las cuestiones a gran escala. Simplemente asumen que su sistema de medida es adecuado para satisfacer sus necesidades actuales, y esto puede ser inadecuado. Nuestra siguiente pregunta es de México, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, en Guamuchil, en México. Adelante, México, por favor. Buenos días. Los tiempos actuales exigen avances en la ciencia, la tecnología, las organizaciones y su método de trabajo. ¿Cuál es la recomendación para una organización educativa que continuamente se está capacitando y aprendiendo, pero debido al cambio existen problemas de adaptación, implementación y evaluación del cambio debido a las exigentes variables como organización educativa, entre otros? ¿Qué recomienda usted al caso? Las instituciones educativas tienen sus propias necesidades y sus propias restricciones. Si dependen del gobierno, tienen que tomar en cuenta las limitaciones del gobierno. Por otro lado, sí, y cuando necesitan un cambio, se dan cuenta de que necesitan un cambio, muchas veces lo pueden hacer, pero muchas veces las autoridades dicen tenemos que ir en una cierta dirección, y los profesores, el personal, no comprenden por qué es necesario un cambio tan grande. Y muchas veces necesitan un cambio, hacen un cambio cosmético en lugar de un cambio profundo que es necesario. Así que hay que involucrar al personal y a los profesores en el cambio profundo para que se implemente de una manera efectiva. Porque puede haber una reestructuración de poderes necesaria. Tenemos otro llamado de Universidad Tecnológica de Tecamachalco, de Puebla, México. Adelante, México, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo ayudaría la reingeniería de procesos en la implementación de un sistema de gestión de la calidad para objeto de certificación? Muchas gracias. Muchas veces al implementar la calidad global o lo que se llama Six Sigma, existen diferentes equipos focalizados a proyectos específicos para, por ejemplo, reducir el tiempo necesario para fabricar algo.
Y eso funciona muy bien, pero es necesario preguntarse si hay responsabilidades y tareas enteras que necesitan hacerse realmente. Un amigo mío estaba tratando de mejorar un sistema informático y que se dio cuenta que no necesitaba una mejora, ni siquiera se necesitaba el proceso en su totalidad. Tenemos otra pregunta de México. Adelante, México, por favor. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. A lo mejor nos puede decir de dónde es. De la Universidad del Valle de Matatipac, de Tepic, Nayarit. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo poder relacionar las técnicas que se mencionaron anteriormente con un proceso de ISO 9000 que actualmente está en nuestra organización? ISO 9000 es un animal interesante en sí mismo. Yo soy un poco escéptico en cuanto a su utilidad. Muchas veces, cuando los clientes requieren que uno se certifique con ISO 9000, la organización lo tiene que hacer. Y ISO 9000 puede ser simplemente una receta para un montón de papelerío sin ser realmente útil y sin satisfacer las necesidades particulares de la empresa. O sea que si no es realmente útil, no debería implementarse. Si es realmente útil, debería mejorar la rentabilidad de la empresa. Muchas gracias. Tenemos una llamada de Perú, de la Universidad Ricardo Palma, de Lima. Perú, adelante, Perú, por favor. Buenos días. Le estoy llamando a la Universidad Ricardo Palma, de Lima, Perú. La pregunta es la siguiente. ¿Qué efectos podría ocasionar la teoría del caos sobre las estrategias de cambio de una organización? Asimismo, ¿qué factores externos podrían perturbar el cambio que se propone una organización? Gracias. Si comprendo la pregunta correctamente, la teoría del cambio realmente conduce el proceso total de cambio. Y el cambio realmente implica la capacitación de toda la organización, de sus empleados. Si por otro lado se tiene en cuenta una visión sistemática de lo que necesita cambiarse en la organización y que no se trata de un problema de capacitación solamente, se trata de dirección estratégica, de tecnología, de todos los sistemas que apoyan a la organización. Y aunque la teoría del cambio influye en lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Tenemos otra llamada de México, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la región carbonífera. Buenos días. En Sabinas. ¿Cree usted Buenos que México días. esté altamente preparado Good morning, para good. los cambios que usted acaba de manifestar, de acuerdo a que estamos nosotros participando en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá? Entonces, es la pregunta si estamos altamente preparados para esos cambios. Si no, ¿qué nos recomendaría usted para ello? En cierta medida, no es importante si uno está listo o no para el cambio, porque el cambio sucede, entonces estar preparado es relevante. Por ejemplo, la reducción en las barreras comerciales de agricultura.
debido al Tratado de Libre Comercio, el intercambio entre Estados Unidos y México, todos estos temas, uno tiene que darse cuenta de que el cambio viene, tratar de anticiparlo, pero el cambio sucede y uno tiene que decidir si uno se va a adaptar o se va a quedar atrás. Pero cuando se trata de sobrevivir, la gente realmente se adapta a la frustración y a la ansiedad para poder sobrevivir. Nuestra pregunta es de Perú. Creo que es del Centro de Investigaciones Territoriales de CITE, en Quito, Ecuador. Adelante, Ecuador, por favor. Sorry, good morning. This is not from Peru, this is from Quito, Ecuador. Sorry, from Quito, Ecuador. Dear Dr. Shadron, I'd like to know if you say that to get a normal lexicon, to have the same words for the same things into the enterprise is a must, is the basic necessity. I'd like to know if, what's your opinion, how to begin to form an enterprise from the very ¿Es necesario tener palabras que sean terminológicamente homogéneas a lo largo de la organización, que no tienen que ver con términos técnicos, y si necesitamos romper la barrera del idioma, ¿qué podemos hacer? El tema del idioma y la cultura es muy importante y a la vez no es tan importante. No sé si hay una manera objetiva de comprendernos realmente, siendo que mi idioma nativo es el inglés y el suyo es el español, creo. Pero lo que tenemos que hacer es interactuar mutuamente, mucho, combinando la experiencia, la capacitación y el intercambio de manera continua para poder salvar las brechas, las diferencias, aunque siempre va a haber malentendidos. Pero el diálogo da un sentido de cohesión para entender lo que debe hacerse. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a pasar al segundo módulo de nuestro programa. Bueno, hasta aquí con el concepto de marco de referencia. Durante este módulo quisiera hablarles sobre la segunda, tercera y cuarta claves del cambio organizado. La segunda clave, la evaluación y la medición, es extremadamente importante. Como seguramente usted ha escuchado ya, lo que se mide se mejora. Voy a necesitar hacerles una distinción entre evaluación y medición porque las organizaciones muchas veces utilizan ambas, pero no necesariamente de la manera más apropiada o en el momento más oportuno. Una evaluación es un esfuerzo de captura de datos, eventos, percepciones y resultados de desempeño que seguido se realiza al inicio o al final de un proceso, y otro de evaluación de toda esa información capturada. La medición, por el otro lado, se refiere a la cuantificación continua y recurrente de que también se está realizando algo. Ejemplos de proyectos de evaluación pudieran ser las evaluaciones de estilo gerencial, de trabajo en equipo, de cultura organizacional, de penetración de mercado, de fortalezas y debilidades organizacionales, de comparaciones de procesos organizacionales con datos de benchmarking y otros. Como pueden ver en este ejemplo de cierta organización con la cual trabajé, el área de mayor preocupación era la organización misma del trabajo, por lo que implementamos un proyecto de desarrollo de equipo enfocado a esa área de preocupación. Algunos ejemplos de proyectos de medición pudieran ser la medición del logro de metas, de desempeño financiero, de satisfacción del cliente, de eficiencia interna y de desarrollo organizacional e individual a través de la boleta balanceada de calificaciones, de la cual ya hemos hablado en otros programas. El punto principal que debemos recordar aquí es el tomar conciencia que ambos ejercicios se deben llevar a cabo. Las organizaciones muy seguido realizan evaluaciones, pero en realidad no pueden evaluar si su sistema de medición no es bueno. Por ejemplo, pudieran evaluar el trabajo en equipo de cierto grupo, pero no premiar o compensar ese esfuerzo de manera continua.
El evaluar no es sustituto de medir continuamente. El medir por sí solo no es suficiente sin evaluación y acción para mejorar las medidas del éxito. La tercera clave del cambio organizado es el trabajo en equipo. Permítanme darles un par de definiciones de trabajo en equipo aquí. La primera definición es la más formal: la coordinación de personas, sistemas y otros recursos en búsqueda de una meta común. Y una segunda definición más práctica: las actividades día con día que realizan las personas para trabajar juntas. O sea, las actividades que las personas realizan día con día para trabajar juntas. En un programa de cambio organizacional se pueden formar los equipos para implementar cambios, para realizar la actividad productiva diaria o para resolver problemas técnicos. Y para integrar estos equipos en particular, las organizaciones muchas veces no utilizan las estrategias adecuadas, ya que estas dependen muchas veces de las realidades y problemas internos de cada equipo. Si ciertos tipos de problemas solo surgen entre algunos equipos, pudiera ser suficiente realizar sesiones de clarificación de roles y metas o de solución de ciertos problemas. Sin embargo, si esos problemas se presentan en todos los equipos de la organización, se tendrán que utilizar estrategias de más peso, tales como cambios de procesos, reestructuración organizacional y políticas de remuneración con base en desempeño. La cuarta clave del cambio organizado es la capacitación y el aprendizaje. Esta es la más afectada por el uso de nuevas tecnologías y métodos de entrega, como es el caso de la instrucción a distancia vía satélite e Internet, como lo estamos haciendo en este programa. Lo interesante aquí es que en este modelo la tecnología podrá haber cambiado, pero no los objetivos de las personas, por lo que seguramente tendrá que utilizar varias tecnologías y métodos en cierta secuencia para optimizar el beneficio y maximizar la efectividad del aprendizaje. Entre los problemas comunes que surgen en el desarrollo y realización de actividades de capacitación, podemos incluir el análisis deficiente de necesidades de aprendizaje, el diseño de un currículum no secuenciado apropiadamente, la aplicación de estándares normativos y no basados en competencias, o logística instruccional no apegada a prácticas ya aprobadas. Con respecto al análisis de necesidades, la capacitación a veces es utilizada para resolver problemas que no son de capacitación. Algunas veces no se definen claramente los resultados esperados y la capacitación que se requiere para mejorar el desempeño del trabajo que se realiza no es la que se implementa, siendo esta demasiado genérica y amplia. La secuencia curricular pudiera no ser tan adecuada por no tener suficiente conocimiento de los comportamientos de entrada de los alumnos, es decir, muchas veces no se han identificado de antemano lo que las personas saben antes de iniciar la capacitación. De la misma manera, el currículum pudiera no encajar dentro de una secuencia lógica de aprendizaje, integrándose con fragmentos de cursos y materiales no coherentes entre sí. También muchas veces la capacitación se diseña normativamente y no con estándares basados en desempeño, de tal manera que la competencia se define como un promedio de calificación y como un nivel objetivo que todos los alumnos deben alcanzar para lograr el dominio mínimo de conocimientos y destrezas requeridas para ciertas tareas. Muchas veces se puede crear un buen proyecto de capacitación con bases técnicas que permita a los mejores estudiantes aprender, pero si no cuenta con un buen apoyo logístico, dicho esfuerzo nunca será eficiente con su población objetivo. La capacitación masiva que las organizaciones imparten tiende a ser larga en duración y general en su contenido, de tal manera que los alumnos muchas veces tienden a olvidar lo que han aprendido. Compare esto con el método de capacitación justo a tiempo. En este sistema, los alumnos seleccionados reciben capacitación muy específica de diversos tipos, y esta se les da justo antes de la implementación y uso real de las destrezas aprendidas. Por ejemplo, digamos que usted está implementando un programa de Six Sigma o de calidad total. En lugar de capacitar a todos en técnicas estadísticas, sería más apropiado para las personas involucradas que se seleccione un proyecto, que se asignen a las personas a ese proyecto, que reciban justo la capacitación que requieran y que procedan a utilizar esa capacitación en particular. Cuando surja otro proyecto, entonces todo lo que tendrán que hacer es seleccionar el equipo de trabajo, aplicarles la capacitación justo a tiempo y enseguida trabajar en ese proyecto. Esto se debería hacer en lugar de capacitar a todos en técnicas estadísticas con la expectativa que la recuerden y las utilicen 6 u 8 meses hasta un año después. En realidad, el modelo tradicional de educación y capacitación masiva es ya una receta de pésima retención e ineficiencia.
En resumen, las 4 claves del cambio organizado: las consideraciones de marco de referencia, la evaluación y la medición, el trabajo en equipo y la capacitación y aprendizaje deben ser utilizadas de manera integral y en unísono para lograr el éxito de nuestras organizaciones. Por favor, tomen en cuenta que en la mayoría de los casos, nadie implementa esta metodología de manera óptima la primera vez, aunque es importante ir mejorando con cada práctica. Si usted aplica estas técnicas en particular, bajo este marco de referencia por niveles de cambio, seguramente tendrá una mayor probabilidad de lograr los resultados que desea para que usted y su organización tengan éxito en cualquier escenario futuro que se les presente. Muchas gracias a todos. Antes de las preguntas de nuestra audiencia, me gustaría hacerle una serie de preguntas al señor Jodrón. Nos dijo un poco acerca de la frustración que lo llevó a escribir el libro. ¿Nos podría comentar un poco más sobre su motivación y si su frustración se ha aliviado ahora que ha escrito el libro? En cierta medida estoy ahora más frustrado y ahora estoy más comprometido con lo que las organizaciones tienen que hacer para implementar sus cambios. Para darles una comparación, lo que veo que muchas organizaciones hacen y muchos consultores tratan de hacer es tener una herramienta prehecha. Bueno, se necesita, por ejemplo, un destornillador, un martillo. Este es un hacha. Uso el hacha y siento la frustración de que los clientes, cuando tienen una herramienta prehecha, no necesitan necesariamente un destornillador, un martillo. Necesitan un plan. Y necesitan un plan que no sea enlatado, que no tenga pasos y pasos ya prehechos, sino que tenga un proceso de razonamiento que tome en cuenta el aprendizaje de otras organizaciones y que pueda personalizarse para sus necesidades particulares. Muchas veces las organizaciones agarran un libro y dicen, esto es lo que hicieron en tal organización para solucionar tal problema. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a capacitar a la gente sobre tal y tal tema, pero no le dicen cuáles son los objetivos detrás de esa capacitación. Y por eso es necesario que el plan tome en cuenta el aprendizaje de otras organizaciones y las situaciones y perspectivas particulares de la organización. Para los espectadores que quieran encontrar una copia de su libro, ¿dónde lo pueden encontrar? El lugar más fácil es Amazon.com, Amazon.ca en Canadá, y hay extractos del libro en organizedchange.com y que tienen fragmentos de texto para darse una mejor idea. Hice un comentario antes sobre no estar realmente seguro de que las normas ISO 9000 pueden no ser lo mejor. Sí, alguien me dijo que ISO 9000 es la venganza de los europeos sobre los modismos que los americanos hemos creado. Algunos clientes dicen, bueno, tiene que estar certificado ISO 9000 para ser un proveedor nuestro. Pero el punto es que ISO 9000 puede ser un enorme obstáculo burocrático y tiene que tenerse muy claro cuándo, por qué y cómo se implementa.
En Estados Unidos hay una gran cantidad de empresas que pueden o puede que no pasen de las viejas normas ISO 9000 a las nuevas normas. No es que ISO 9000 sea malo en sí mismo, pero uno tiene que realmente pasar por un proceso para su implementación. Hablemos de la calidad total y la gerencia de calidad total. Este concepto y las normas ISO 9000 se están expandiendo en las sociedades en desarrollo. ¿Es este un modismo que se aplica mejor a los Estados Unidos, a Europa, a Latinoamérica? Porque la gerencia de calidad total, que se conoce como TQM, se concentra en la medida de resultados y procesos. La idea de que algo tiene que medirse y mejorarse es una idea estadounidense y en general una idea occidental. Y a veces es diferente a las posiciones tradicionales. Pero la idea de la mejora continua, de esforzarse en que los números estén siempre bien, pero que es necesario aplicar, es una idea estadounidense, pero es necesario aplicarla para realmente mejorar. Además de estos conceptos de TQM y ISO 9000, usted mencionó técnicas de intervención llamadas claves. ¿Le parece que estas claves son aplicables por igual manera a los Estados Unidos que a Latinoamérica? Yo pienso que son totalmente aplicables en los altos niveles que estamos hablando aquí. Por supuesto que los detalles tienen que personalizarse, adaptarse a la cultura en la que la empresa o la organización está instalada. Pero los factores necesarios para implementar los cambios que necesitan hacerse, aunque suenen extraños, pueden sonar más extraños en algunas culturas que en los Estados Unidos, porque tiene una cultura que no es realmente no prevalece en otros países fuera de los Estados Unidos. Hablemos un poco de los diferentes tipos de organización, de tipo educativo, gubernamental y comercial. ¿Qué cosas tienen que tomarse en consideración para las técnicas de intervención y las claves en estos diferentes tipos de organización? Las instituciones educativas están como entre medio, si usted quiere. Muchas veces tienen fondos públicos y están limitadas, y también a su vez ven un mercado laboral que cambia rápidamente y tienen que ofrecerle a sus estudiantes la posibilidad de insertarse. Entonces tienen que cambiar tecnologías, tienen que cambiar perspectivas y se encuentran con circunstancias de cambio rápido por un lado y límites y restricciones por el otro. Y además tienen una serie de fragmentos que, por ejemplo, se estudia astronomía, ingeniería por separado, pero los estudiantes necesitan